Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 6 de mayo. De tu programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los martes, amigos y amigas, a partir de las 2:30 tendremos nuestra sección especial Siempre Caracas, de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, y tendremos como invitado en esa sección a Dick Guanique, dirigente sindical capitalino. En la primera parte del programa, amigos y amigas, vamos a darle cabida a una voz más de las distintas voces que se alzan en este proceso electoral, que tendrá su fecha culminante el 25 de mayo, cuando los venezolanos acudiremos a las urnas electorales a escoger a los próximos gobernadores de estado, a los diputados, a los consejos legislativos regionales y a los diputados de la Asamblea Nacional. Y hablando de Asamblea Nacional, nuestro invitado precisamente es uno de los aspirantes a ocupar una curul en el cuerpo legislativo nacional en representación del partido El Lápiz. Me refiero al abogado Joel Horta, a quien le doy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Mario. Sé que tienes la agenda bien comprometida, bien ajustada, y este espacio es sumamente importante por tu personalidad como periodista y por tu amplísima audiencia, así que te lo agradezco profundamente. Efectivamente, estamos en la lista nacional de la Alianza del Lápiz. Estaba yo en mi casa hace unos días fumándome un puro y tomándome una bebida que me animara el espíritu y leyendo un poquito de poesía, y recibí una llamada de Antonio Ecarri y me dijo: Joel, estamos aquí en una discusión en la dirección nacional de la organización y hemos pensado en un independiente, y ese independiente eres tú, para que estés dentro de los 5 primeros nombres de nuestra lista nacional. ¿Estarías dispuesto a aceptarlo? Y la verdad que me causó mucho agrado y sentí gran satisfacción, porque la condición de independiente en la política venezolana es muy compleja, es muy complicada. Y yo tengo amigos en todas las plataformas. Yo conversé con Luis Emilio, con Luis Augusto Romero, con Timoteo Zambrano, con absolutamente todos los jefes de cada una de las distintas plataformas. Y siempre la pregunta, que es un poquito, si se quiere, incómoda la palabra, pero lo que te preguntan es: ajá, Joel, ¿y quién te paga? ¿No? O sea, ¿qué partido te asume? Porque la organización partidista, pues primero protege a los propios, a los suyos, y eso es normal que eso ocurra. De modo que ya yo estaba muy tranquilo, pues en mi onda de analista, como tengo ya años haciéndolo, pero pues Antonio Ecarri me hizo esa deferencia, cosa que lo agradezco profundamente. Él encabeza la plancha de la Alianza del Lápiz. Como tú bien sabes, hay 4 listas y todos los números, todas las estadísticas indican que probablemente cada una de ellas va a tener al menos 5 parlamentarios, una de 5 en adelante. Eso es lo que se aspira. Hay una proyección a que la fracción parlamentaria de hoy día, que es de tan solo 20 parlamentarios, pueda crecer a 50 o 60. Yo quisiera ser más optimista. Hemos visto los números que afortunadamente han ido incrementándose en el ánimo de la participación. Comenzó en apenas un 15%, ya está en un 28%, eso pudiera subir incluso a un 35%, y estaríamos hablando ya prácticamente de los históricos de participación en los procesos regionales y legislativos. La encuesta de Jesús Seguías, Latincorp, una de las más prestigiosas encuestas nacionales, da prácticamente por seguro que va a participar al menos el 38% del electorado, porque esa es la cifra que dice, según la encuesta respectiva,
la cifra de personas que están totalmente seguras de participar. Y hay otro importante número de personas que no está segura, pero está considerando la posibilidad de participar. No sabemos si finalmente Seguías va a tener, digamos, los hechos van a corroborar esta intención que muestran las encuestas, pero en todo caso pareciera como que hay una inclinación en ese orden. Ahora, te pregunto, Joel, porque hace algunas semanas, cuando se empezó a hablar sobre el tema de las elecciones, semanas o tal vez pocos meses, tu nombre se dejó escuchar, yo lo escuché, lo leí en alguna parte, como aspirante a gobernador del estado Guayana Esequiba. Es así. Ajá, eso, ¿por qué, eso de hecho... ¿por qué no te postulaste? Fíjate, no me postulé porque yo estaba tratando de conseguir el consenso de todas las fuerzas de oposición para poder tener una opción real, porque de otra manera el almirante postulado por el PSV evidentemente ganará de manera sobrada ese estado. Pero además luego surgieron algunas dudas sobre si la elección efectivamente iba a realizarse, cómo iba a realizarse. Empezaron a surgir algunos inconvenientes que me hicieron desistir de esa intención. Y luego más bien pensé que ese podría ser un estado que mostrara la verdadera intención de reencuentro entre los venezolanos y que pudiera entonces el sector opositor respaldar la candidatura de un solo candidato en un estado que nos debe unir a todos los venezolanos. Entonces, bajo esa reflexión, bajé pues mi aspiración y había estado consultando, sí, con el resto de los amigos, como te dije, que hablé con todos, con Luis Eduardo Martínez, con todos, conversé con todos y cada uno de ellos pensó en que yo debía estar ocupando alguna curul en la legislatura próxima. Cuando tú dices que hablaste con todos, ¿te refieres, hablaste con todos los líderes de la llamada Alianza Democrática que hoy se encuentra en el Parlamento, o hablaste también con esta nueva alianza político-electoral que ha dirigido conversé con Enrique Capriles, conversé con Manuel Rosales, con Manuel Rosales, con Luis Emilio Rondón, como te digo? Bueno, tenemos en esto, imagínate tú cuántos años, y nos conocemos todos. Luis Emilio Rondón era secretario juvenil nacional de Acción Democrática. Tú eras de COPEI. Y yo era de COPEI. Entonces, yo era miembro de la Dirección Nacional Juvenil de COPEI. Y luego fuimos dirigentes, muchos de nosotros fuimos dirigentes estudiantiles, tanto en los liceos como en las universidades. ¿Fuiste concejal, si mal no recuerdo? Yo fui concejal de Baruta en el año 92. Después tuve la fortuna de ser diputado a la Asamblea Legislativa de Miranda con los dos mejores gobernadores que ha tenido el estado Miranda, primero con Arnaldo Arocha y después con Enrique Mendoza. Y fuiste candidato a la gobernación de Monagas. ¿Por qué no insististe en Monagas? Fíjate, no insistí en Monagas, cosa que se me ofreció, porque entendí que se me seguía viendo en Monagas, aunque yo soy de allá, mi familia es de allá, crecimos allá y tal, como un navegado. Como un paracaidista. Como un paracaidista. ¿Ah, sí? Y eso me ocurrió no con la campaña a diputado, sino con la campaña a gobernador. Lo sentí, lo percibí y yo soy respetuoso pues de lo que el elector decida. Entonces, como los cargos de elección popular donde he tenido éxito han sido por Miranda, pues me estoy postulando no por Miranda, sino por toda Venezuela, por la lista nacional. La lista nacional, explicándole un poco a la gente que en cualquier centro electoral del país, quien vote por la lista nacional de la Alianza del Lápiz estará votando por Joel Horta y por supuesto por Antonio Ecarri y todos los que integran esa lista. Ok, ayer teníamos como invitado en nuestro programa a Raúl Youssef, dirigente político, tú lo conoces también. Raúl Youssef aspira a la gobernación del estado Bolívar, él es presidente del partido Un Nuevo Tiempo y representa precisamente esa alianza a la que me refería, la alianza entre
AD, COPEI, Cambiemos, El Cambio. No. Ah, no, es mentira, él está en Únete y... Correcto, hubo Partido Un Nuevo Tiempo, el Partido Unión y Cambio, que lidera Enrique Capriles y algunas otras fuerzas, el MAS, etcétera. Pero fíjate, decía ayer Raúl Youssef que si el 50%, la mitad de los electores que votaron el 28 de mayo por Edmundo González Urrutia, la oposición obtendría 20 gobernaciones. Y cuidado si no las 24, y cuidado si no se obtendría la mayoría de los consejos legislativos y la mayoría de la Asamblea Nacional. Y si eso ocurriera, ojalá no se cometa el error que se cometió en el 2015, cuando lejos de tender puentes y extender la mano al Ejecutivo, lo que hizo fue darse una patada a la mesa, una bofetada en el propio discurso de instalación de la Asamblea al presidente Maduro, lo que derivó en las locuras que terminaron en el interinato y en, por el otro extremo, en una constituyente que no fue constituyente alguna. ¿Qué hizo falta, Joel, para que esa inmensa población electoral venezolana que votó por Edmundo González Urrutia, qué hizo falta para que esa inmensa población no se viera coronada con el cobro de ese resultado? Hizo falta la conversación previa, la negociación previa sobre si eso ocurriera. Es decir, qué pasaba si efectivamente Edmundo González ganaba las elecciones. Nunca se establecieron puentes con un eje fundamental en la política nacional e internacional, como es la Fuerza Armada. Aquí si uno le pregunta a cualquier dirigente de la oposición venezolana, de tus contactos, por favor dame el número de un primer teniente, de un sargento, de un cabo, y no lo tiene, no hay referencia. Pero eso no es culpa de la oposición, eso es culpa de que ahora se ve como pecaminoso tener contacto con el mundo militar. Bueno, y no debe serlo, porque ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que la oposición venezolana sugiera una conversación con el ministro Padrino López, quien tiene un peso y un poder específico en este país, que haga lo propio con el presidente Maduro, que haga lo propio con el diputado Rodríguez. Es decir, aquí hay que despojarse de los complejos de poder conversar entre sí, porque es necesario rehacer la política, es necesario restablecer la lógica de la política. Es cierto que la democracia occidental rusoniana, como la conocemos, está colapsando. Vemos, por ejemplo, como en China no hay un presidente, sino que hay un emperador. Y vemos como en Rusia no hay un presidente, sino que hay un zar. Y en Estados Unidos, tenemos un rey. Y en los Estados Unidos tenemos un rey. Entonces, pretendemos en Venezuela... ¿En Venezuela qué tenemos? Bueno, sería un capitán general. No, tenemos un presidente, pero tenemos una democracia que quiere diferenciarse de lo que se denominó la de la Cuarta República. Además lo han dicho claramente, y en la propia reforma constitucional lo que está planteado es el desmontaje del llamado Estado burgués hacia el Estado comunal. Eso tiene la suerte de ser contenido probablemente por una fracción mucho más importante en la próxima legislatura, pero además por la propia Constitución del 99, que señala que esa decisión tendrá que ser refrendada por el pueblo venezolano. Así que la función parlamentaria de los próximos legisladores será fundamental en debatir sobre cuál es el contrato social que nos queremos dar para los próximos años. Joel, si algo quedó en evidencia, al menos es mi opinión, y estoy seguro que la comparte buena parte de la sociedad venezolana, si algo quedó en evidencia fue la omisión del Consejo Nacional Electoral en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tenía respecto a aquel proceso electoral del 28 de julio. Me pregunto, estas condiciones electorales actuales, ¿qué garantía otorgan para que el ciudadano venezolano se sienta convocado a votar?
Por cierto, yo soy partidario de votar, de no abandonar la vía electoral. Pero te pregunto, ¿cuáles son esas condiciones, esas garantías para que quien nos está escuchando se sienta conminado, se sienta invitado, se sienta obligado moralmente a votar? El Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir con sus deberes constitucionales, tal como está definido muy claramente en nuestra Constitución Nacional. Se generaron dudas razonables sobre ese proceso del 28. Hay gente que se siente frustrada, muy frustrada, por promesas incumplidas, porque se le dijo también que en enero se estaría juramentando quien ese sector de la oposición extremista había determinado como presidente electo. ¿Tú crees que él no ganó? Mira, yo tengo que creer en lo que el órgano electoral manifiesta, si no estuviera en la ruta electoral, si no estuviera participando. Es un contrasentido, pero es difícil en estas circunstancias tú presumir que con unas actas, porque si yo hubiera ganado, yo mis actas las hubiese llevado no a la OEA, las hubiese llevado al CNE y las hubiese llevado al Tribunal Supremo de Justicia. Y hubiese sido González Urrutia, irresponsablemente, hubiese venido a Venezuela, pasara lo que pasara, a buscar precisamente lo que había dicho que había logrado, y no el asilo en una embajada para luego ser trasladado a el Reino de España. Pero fíjate, tú sin embargo acabas de decir hace un ratico, aceptando lo que ayer dijo nuestro invitado Raúl Youssef, en el sentido de que si la mitad de quienes votaron por Edmundo González Urrutia votaran el 25 de mayo, se obtendrían más de 20 gobernaciones. Tú dices que prácticamente todas. O sea que también tú dudas del resultado. No, yo que lo dio que a, no, que dio a conocer el CNE. Yo no tengo duda alguna que el PSV y el oficialismo lo que tiene es la primera minoría. La oposición en Venezuela es mayoría, solo que está fraccionada en múltiples pedazos. Y entonces, por supuesto, bajo aquel principio maquiavélico de divide y vencerás, el gobierno tiene así ganando ya varios procesos electorales, siendo minoría electoral, pero mejor organizados, porque el PSV es el único partido de masas que queda en Venezuela, es el único partido que no es un partido de cuadros, como el resto de los partidos, que algunos son tan solo una tarjeta para postular candidatos, ¿no? Ni siquiera son partidos políticos. Y luego tienen además el poder del Estado por detrás, porque el PSV es el partido Estado, es la conjunción del Estado con el partido. Y así observamos cómo ante la inexistencia, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos, las campañas son absolutamente dispares. Yo he visto con agrado, producto de la crisis, que esta no es una campaña electoral de grandes entarimados, de grandes movilizaciones, ni de parte del gobierno, ni de parte de la oposición, pero creo que es por falta de dos cosas, de recursos y de gente. Y de tiempo también. Y de tiempo, porque es una campaña muy breve, una campaña de tan solo 20 días. Lo cierto es que estamos ante la posibilidad de revertir las cosas como están al momento. Si la oposición venezolana actúa con inteligencia y algo que ocurrió ya el 28 de julio pasado, la ciudadanía le pasa por encima a su dirigencia y en el ánimo de la economía del voto entuba la votación en los candidatos que efectivamente puedan derrotar al candidato oficialista, los resultados pueden ser muy sorpresivos a nivel de gobernadores, de legisladores regionales y en muchos circuitos para la Asamblea Nacional. Tú has hablado de la dispersión de la oposición y yo he escuchado incluso a Diosdado Cabello diciendo: hoy en día la oposición está más dispersa que nunca. Bueno, yo tengo entendido y tengo razones sólidas para afirmar que aquí también el gobierno le ha impedido a los partidos políticos de oposición y a los liderazgos alianzas y les ha condicionado la presencia de sus tarjetas electorales en el tarjetón a que no
se alíen entre sí. ¿Eso por qué? ¿Y eso es justificable, aceptable? El gobierno juega a sostenerse en el poder bajo cualquier circunstancia. Ningún gobierno se deja tumbar. Eso históricamente. Pero nadie lo quiere tumbar, lo que quieren es derrotarlo electoralmente. Bueno, ojo, hubo un sector de la oposición que estuvo empeñado en tumbarlo. No? Y afortunadamente cada vez se ha ido aislando. Por eso yo celebro mucho la incorporación de ese sector de la oposición que no creía en la participación y que hoy está participando. Fíjate que yo leí a Víctor Álvarez y le pedí autorización para referirme a él. Decía lo siguiente: los abstencionistas alegan que no pueden participar porque sus candidatos están inhabilitados, presos o en el exilio, pero cuando les quitan la inhabilitación y deciden participar, entonces los consideran alacranes y traidores. Eso que dice Víctor habla mucho justamente de esas contradicciones del sector extremo de la oposición. Por eso ningún extremo es bueno para el país, para la república, ni para la vida de ningún ser humano. Voy a decirlo con palabras de mi hermano Vladimir. Ajá. No es bueno una oposición extremista, pero tampoco una entreguista. Y hay no. algunos voceros de la oposición en el Parlamento que a uno le parece que estuvieran hablando más bien el PSV. Que estuviesen en la fracción PSUvista. Eso también es cierto. Ahora, la gente no es tonta. La gente lo percibe. Y la gente sabe por quién va a ir a votar y por quién no. Y por esa razón muchos se protegen encabezando las listas. Sí. Eso también es razonable, porque si tú vas a ser jefe de un partido para no tener la posibilidad de estar en el Parlamento, sea cual sea tu posición frente al gobierno, a unos les gusta esa palabra de entreguistas, a otros les gusta la palabra colaboracionistas, a otros les gusta, bueno, a mí no me gusta ningún adjetivo, ningún calificativo que busque desprestigiar la posición política, porque tú sabes que la ética lamentablemente está muy reñida a la política. La sobrevivencia política muchas veces está amarrada a cuestiones que parecieran desde el punto de vista moral no serlo, pero pues hay realidades que te condicionan a tomar posiciones para sostenerte en el poder en el caso del gobierno y para acceder al poder en el caso de la oposición. Yo lo que siento es que Venezuela está en un momento de quiebre, de fractura, así como lo estuvo en el momento de la Cuarta República, lo está en el momento de la Quinta República. Yo creo que en ese lenguaje, que a mí no me gusta mucho porque no es específicamente histórico, pero se introdujo en la memoria colectiva del venezolano y la gente lo entiende. Entonces yo creo que hay que construir una sexta república, que sería a través de esta próxima reforma constitucional, donde esté representada la voz de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Esta constitución próxima tiene que recoger la visión tuya, la visión de cada uno de las posiciones de la gente que viene de la izquierda, de la gente que viene de la derecha, de la gente que está en el centro, de los conversos, en fin, de los demócratas cristianos, de los socialdemócratas, de los progresistas. Este es un tema donde deberíamos agarrar a todas las ideologías y meterlas en una licuadora y tratar de obtener una resulta muy distinta a la que hemos tenido hasta hoy día. El gobierno está absolutamente convencido que su política económica inicial fue desacertada por completo y nos trajo a la tragedia que tenemos hoy en materia salarial, que no existe, está pulverizado. Lo mismo en materia monetaria, que no tenemos moneda. ¿Desde cuando uno se mete la mano en el bolsillo y no sabe lo que es una moneda venezolana? Tenemos una dolarización de facto, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos sindicatos, la mayoría son patronales. Esa es una realidad. Ahora, ¿esa es la Venezuela que queremos? ¿O queremos una Venezuela mucho más democrática, no en lo occidental como queremos algunos, sino
en lo práctico y pragmático para que el venezolano viva mejor. Ok, nos quedan un par de minuticos. Rápidamente voy a permitirme leer algunos mensajes para que tú los contestes en bloque muy brevemente también. Dice @Méndez Reinaldo 761, todos a votar, defendamos y corroboremos el triunfo del 28 de julio. Nelson siempre 52, en Lara no se conoce quiénes son los candidatos de la oposición y la ciudadanía está renuente a los que les he preguntado, no quieren votar. Martínez Raúl 202131, ¿qué pasó con el programa de Chugo Torrealba que no lo he oído más? Bueno, Chugo Torrealba está en su campaña como candidato que lidera la plancha de Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, el MAS y algunas otras organizaciones políticas en el municipio Libertador, en el distrito capital. Está en su campaña, por eso su ausencia. @JPaulino53, es un sumiso. Méndez Reinaldo, todos a votar, defendamos y corroboremos el triunfo. Bueno, dice que es un sumiso esta persona que está convocando a votar, es lo que entendí. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, y como siempre leo este mensaje porque también suscribo plenamente la exigencia de que sean liberados todos los presos políticos en Venezuela. Guardabosque Isai dice, soy Nicolás Ernesto y vota por mí en Caracas, parece que es el mismo candidato de La Guaira. Pasa que se quitó el apellido porque ellos mismos reconocen que su papá es una raya. Bueno, te refiere al candidato Nicolás Maduro Guerra. Ahora Chirula 1954, el invitado, así como critica a los partidos de la oposición en el 2015 de sus intenciones, ¿por qué no menciona igualmente la decisión del TSJ que le arrebató 3 diputados electos democráticamente? Ciertamente así fue. Totalmente de acuerdo con el oyente. Alan B 915, tenemos un monstruo para toda la vida. Propongan una marcha por todos los presos y fallecidos por este gobierno nefasto. Chirula 1954, ¿cómo se puede aspirar que este señor aspirante a diputado defienda los derechos del pueblo cuando no reconoce o le da visibilidad a esos mismos votantes de la oposición? No se entiende. Bueno, un mensaje un poco confuso. Yo tampoco Alan B 915, este es un ciego vendido, seguro tiene un pacto con el gobierno, seguro habla bonito, pero su familia no fue presa ni perseguida por el gobierno o solo estuvo en el conteo chavista. Bueno, no hay que estar preso para ser de oposición, por favor. Así es. El problema del radicalismo es ese, que se habla desde la víscera y no desde los sesos. Ok, nos queda un minutico, rapidito, un último mensaje. Nelson siempre 52, es así, no reconocerlo del 28J porque no le dieron el apoyo a Edmundo González para ir a cobrar. Enrique Márquez fue el único que protestó. Bueno, no fue el único que protestó. Fueron muchas otras personas que también protestaron. Yo por lo menos fui a 2 movilizaciones convocadas por María Corina Machado y después el resto del liderazgo se escondió. Por cierto, esa población que salió a protestar el 29 y el 30 de julio, después de las elecciones, no recibió apoyo del liderazgo nacional de oposición que pudo haber encabezado esa defensa. Ni de la propia María Corina. A eso me referí. Ni de la propia María Corina, y eso hay que decirlo con toda seriedad. Si hubiese tenido la resiedumbre para hacerlo, pues a lo mejor las cosas serían distintas. Joel, tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo, me disculpa. No, vale, por Dios. Pero tendremos ocasión de conversar después que pase el 25 de mayo. Y con el favor de Dios resulte electo parlamentario. Agradecido, amigos, a ustedes también. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y al regreso tendremos a nuestros compañeros Ángel Cacique y Carlos Rodríguez en nuestra sección especial de los martes, siempre Caracas, así que no se vayan.